Página 301. Pero, en cambio, a la mañana siguiente, un criado me despertó y me trajo agua caliente. Y mientras que me vestía e intentaba vanamente encontrar en mi baúl la ropa que me era necesaria, sin sacar otra cosa que un revoltijo de prendas que no eran las que yo buscaba, sentía un gran gozo al pensar en el placer del almuerzo y del paseo, al ver en el balcón y en los cristales de los estantes, como en los tragaluces de un camarote, un mar limpio sin mancha, aunque la mitad de su superficie, delimitada por una raya movediza y sutil, estaba en sombra, y al seguir con la vista las olas que se lanzaban una detrás de otras como saltarines en un trampolín, a cada momento en la mano la toalla tiesa y almidonada que llevaba escrito el nombre del hotel y que no me servía, a pesar de mis inútiles esfuerzos para secarme, me llegaba hasta el balcón para alcanzar otra ojeada a aquel vasto circo resplandeciente y montañoso, a aquellas nevadas cimas de sus olas de piedra esmeralda pulida y translúcida a trechos. Olas que con plácida violencia y leonino ceño dejaban sus líquidos lomos erguirse y desplomarse, mientras que el sol los adornaba con una sonrisa independiente de todo rostro. A ese balcón habría yo de acercarme todas las mañanas como a la ventanilla de una diligencia donde se ha dormido para ver si la noche nos acercó a una deseada cordillera o nos separó de ella. Aquí esa cordillera la formaban las colinas del mar, que a veces, antes de volver hacia nosotros en son de danza, retroceden tanto que solo se ven sus primeras ondulaciones al cabo de una vasta llanura de arena, en una lejanía vaporosa, azulada y transparente, cual esos ventisqueros que hay al fondo de los cuadros de los primitivos toscanos. En cambio, otras veces el sol venía a reír muy de cerca de mí, encima de aquellas olas de verdor tan tierno como el que mantiene en las praderas alpinas, en esas montañas donde el sol se muestra aquí y allá cual gigante que va bajando por sus laderas a saltos desiguales. Más bien la líquida movilidad de la luz que la humedad del suelo. Claro que en esa brecha que abren la playa y olas en el seno del resto del mundo, para que por allí penetre y allí se acumule la luz misma, según de donde provenga y según a donde miremos, es la que hace y deshace las montañas y valles del mar. La diversidad de luz modifica la orientación de un lugar y nos ofrece nuevas metas, inspiradoras de nuevos deseos, en grado no menor que un trayecto largo y efectivamente realizado en un viaje. Por la mañana el sol venía de la parte de atrás del hotel, descubríame las iluminadas playas hasta llegar a los primeros contrafuertes del mar y parecía como si me mostrara una vertiente nueva de la cordillera, invitándome a emprender por el enrodado camino de sus rayos un viaje variado e inmóvil a través de los bellísimos rincones del accidentado paisaje de las horas. Y desde aquella primera mañana el sol, con sonriente dedo, me señalaba allá a lo lejos esas cimas azuladas del mar que no tienen nombre en ningún mapa, hasta que, mareado de aquel sublime paseo por la caótica y ruidosa superficie de sus crestas y avalanchas, venía a ponerse al resguardo del viento allí a mi cuarto, pavoneándose en la deshecha cama, desgranando sus riquezas por el lavabo lleno de agua, por el baúl entreabierto, y aumentando aún más la impresión de desorden por su mismo esplendor y su extemporáneo lujo. Una hora después estábamos almorzando en el gran comedor del hotel y con la cantimplora de cuero de un limón echábamos unas gotitas de oro a aquellos dos lenguados que muy pronto dejaron en nuestros platos la panoja de sus espinas rizada como una pluma y sonora como una cítara,
y la abuela se lamentaba de que no pudiéramos recibir el vivificador soplo del viento del mar por causa de la vidriera, transparente pero cerrada, que nos separaba como la puerta de una vitrina de la playa, pero que encuadraba el cielo tan perfectamente que su azul parecía ser el color de la ventana y sus nubes blancas manchas del cristal. Persuadido de que estaba yo sentado en el muelle o en el fondo del boudoir de que nos hablaba Baudelaire, preguntábame si el sol radiante sobre el mar del poeta no era aquel, muy diferente de los rayos de por la tarde, sencillos y superficiales, como doradas flechas temblorosas, que en ese momento quemaba el mar como un topacio, le hacía fermentar, le ponía blondo y lechoso como espumeante cerveza o como hirviente leche, mientras que de vez en cuando se paseaban por su superficie grandes sombras azules, por obra indudablemente de algún dios ocioso que se entretenía en hacer lunitas desde el cielo con un espejo. Desgraciadamente, no sólo por su aspecto se diferenciaba del comedor de Combray, sin más vista que las casas de enfrente. Este gran comedor de Balbec, sin adornos, lleno de verde sol como el agua de una piscina, y que tenía allí a unos metros de distancia a la pleamar y a la claridad meridiana, las cuales alzaban como ante ciudad celeste una muralla indestructible de esmeralda y oro. En Combray, como todo el mundo nos conocía, a mí nadie me preocupaba. Pero en la vida de playa no conoce uno más que a sus vecinos. Y yo era aún asaz joven y harto sensible para haber renunciado ya al deseo de agradar a las personas, de poseerlas. Y no sentía esa noble indiferencia que hubiera sentido un hombre de mundo ante la gente que estaba almorzando en el comedor, ante los muchachos y las muchachas que se paseaban por el dique, y me hacía sufrir la idea de que no podría hacer excursiones con ellos, si bien esto me causaba menos pena que la que me habría ocasionado mi abuela si, despreciando las buenas formas y preocupada solo por mi salud, hubiese ido a pedir a aquellos jóvenes que me aceptaran como compañero de paseos, cosa humillante para mí. Unos se encaminaban a un desconocido chalet, otros venían de sus casas raqueta en mano, camino del tenis. Algunos montaban caballos cuyo pataleo me pisoteaba el corazón, y yo los miraba a todos con ardiente curiosidad, envueltos en aquella cegadora luminosidad de la playa, donde se transforman todas las proporciones sociales. Seguía con la vista todas sus idas y venidas a través de aquel gran ventanal que dejaba penetrar tanta luz, pero que interceptaba el viento, gran defecto en opinión de mi abuela, que ya no pudo resistir la idea de que perdiese yo los beneficios de una hora de aire y abrió subrepticiamente uno de los cristales, con lo cual echaron a volar al mismo tiempo los menús, los periódicos y los velos y gorras de las personas que estaban almorzando. Pero ella, alentada por ese soplo celeste, seguía como Santa Blandina, tranquila y sonriente en medio de las invectivas que concitaban contra nosotros todos los turistas, furiosos, despeinados y despectivos, y que acrecían mi impresión de aislamiento y tristeza. Muchos de los huéspedes del hotel eran personalidades eminentes de las provincias cercanas, circunstancia que daba al público del Palais de Balbec, que suele ser en esta clase de hoteles un público cosmopolita, de frívolos ricos, un carácter regional muy marcado. Eran el presidente de la audiencia de Caen, el decano del colegio de abogados de Cherburgo, un reputado notario del Mans, los cuales en la época del veraneo abandonaban sus respectivos puntos de residencia habitual, donde habían estado diseminados todo el invierno con tiradores en guerrilla o peones de damas, para ir a concentrarse a ese hotel de Balbec. Se hacían reservar siempre las mismas habitaciones, y ellos y sus mujeres,
que tenían pretensiones aristocráticas, formaban un grupo al que se agregaron un abogado y un médico célebres de París, que el día de la marcha decían a sus amigos provincianos: «Ah, es verdad, ustedes no toman el mismo tren que nosotros, ustedes son más privilegiados y estarán en sus casas a la hora de almorzar». ¿Privilegiados nosotros? Eso ustedes, que viven en la capital, en la gran ciudad de París, mientras que yo vivo en una pobre ciudad de provincia que tiene 100,000 almas de población, es decir, 102,000 según el último censo. Pero, de todos modos, no es nada comparado con los 2,5 millones de París. Felices ustedes que pronto verán el asfalto de París y el esplendor de su vida. Y lo decían con un arrastrar de R's muy provinciano, sin acritud alguna, porque eran todos ellos notabilidades de provincia que hubiesen podido ir a París como tantos otros. Al magistrado le habían ofrecido un puesto en el Tribunal Supremo, pero que prefirieron quedarse donde estaban, ya por amor a su ciudad, o a la gloria, o a la vida oscura, ya por ser reaccionarios o por no renunciar a sus amistades de vecindad en los castillos de la región. Algunos de ellos no se iban directamente a su rincón cuando marchaban de Balbec, porque la bahía de Balbec era un pequeño universo aparte contenido en medio del grande, una canastilla de las estaciones del año donde estaban formados en círculo los días distintos y los meses sucesivos, tanto que cuando se veía Ribebel, lo cual era señal de tempestad, se le veía con las casas bañadas en sol, mientras que en Balbec estaba muy cerrado, y aún es más, cuando ya el frío había llegado a Balbec, podía tenerse la seguridad de encontrar todavía en la orilla opuesta 2 o 3 meses suplementarios de calor, y cuando estos parroquianos del Gran Hotel, por haber salido a veranear muy tarde o por prolongar mucho su veraneo, se veían sorprendidos por las lluvias o las nieblas al acercarse ya el otoño, mandaban cargar sus equipajes en una barca y se iban a reunirse con el verano a otro punto de la bahía, Costedor o Ribebel. Ese grupo del hotel de Balbec miraba con desconfianza a todo recién llegado, y aunque aparentaban no darle ninguna importancia, todos iban a pedir detalles sobre el nuevo huésped al maestresala, con el que tenían mucha confianza. El maestresala era todos los años el mismo, Amando. Iba al hotel para la temporada de verano y guardaba sus mesas a aquellos parroquianos y sus señoras esposas, como sabían que la mujer de Amado le iba a dar un heredero. Se entretenían después de las comidas en confeccionar prendas para el niño, y de cuando en cuando nos miraban de arriba a abajo con sus impertinentes a mi abuela y a mí, desdeñosamente, porque comíamos huevos duros en la ensalada, cosa que se considera muy ordinaria y que no se practica en la buena sociedad de Alençon. Afectaban una actitud de desdeñosa ironía hacia un francés al que llamaban Majestad, porque en efecto se había proclamado rey de un islote de Oceanía, poblado por unos cuantos salvajes. Vivía en el hotel con su querida, que era muy guapa. Cuando pasaba por la calle los chicos daban vivas a la reina, porque solía ella tirarles monedas de 2 reales. El magistrado y el abogado de Cherburgo hacían como que ni siquiera la veían, y si algún amigo la miraba, se creían en el caso de advertirle que era una muchacha de oficio. Pues me habían dicho que en Ostende utilizaban la caseta real. No tiene nada de particular, la alquilan por 20 francos y usted la puede utilizar si tiene ese gusto. Y a mí me consta que él pidió una audiencia al rey, el cual hizo poner en su conocimiento que no tenía por qué conocer a ese monarca de opereta. Ah, tiene gracia.
La verdad es que hay gentes. Indudablemente, todo esto era cierto, pero también el despecho de darse cuenta de que para mucha gente ellos no eran más que unos burgueses, que no se trataban con aquellos reyes tan pródigos de sus dineros, contribuía a aquel mal humor del notario, del magistrado y jurisconsulto cuando pasaba lo que ellos llamaban la máscara, y a aquella indignación que manifestaban en voz alta, de la cual indignación estaba bien enterado su amigo el maestresala, que, obligado a poner buena cara a aquellos soberanos, más generosos que auténticos, hacía desde lejos un guiño a sus viejos parroquianos mientras que recibía las órdenes de los reyes. Quizá también por la misma causa, por miedo de que a ellos los consideraran menos chic, sin poder convencer a la gente de que estaba equivocada, calificaban de valiente personaje a un jovencito gomoso, jerguista y enfermo del pecho, hijo de un riquísimo industrial que aparecía todos los días con un traje nuevo y su orquídea en el ojal, y que tomaba champán en las comidas, luego se marchaba al casino, pálido, impasible, en los labios una indiferente sonrisa, a tirar en la mesa del baccarat cantidades enormes, cantidades que no podía permitirse aquel joven el lujo de derrochar. Según decía el notario al magistrado, con aire de muy enterado, y la señora del presidente sabía de muy buena tinta, que aquel niño modernista estaba matando a disgustos a sus padres. Además, la tertulia del abogado lanzaba constantemente frases sarcásticas dedicadas a una señora anciana, muy rica de su título, porque tenía la costumbre de llevar consigo sus criados cuando salía de su casa. Siempre que la mujer del notario y la del magistrado veían a aquella señora en el comedor, la inspeccionaban insolentemente con sus lentes, con el mismo gesto escudriñador y desconfiado que si hubiera sido un plato de nombre pomposo, pero de apariencia sospechosa, que se manda a retirar con ademán vago y cara de asco después del desfavorable resultado de una metódica observación. Sin duda con eso querían dar a entender a aquellas damas que si ellas carecían de algunas cosas, por ejemplo, de determinadas prerrogativas de aquella señora, y no la trataban, no era por imposibilidad, sino porque no querían. Y ellas mismas acabaron por convencerse de que esto era verdad, y por eso, por ahogar todo deseo, toda curiosidad hacia formas de vida que no conocían, toda esperanza de ser agradables a personas nuevas, por haber reemplazado todo eso con un disimulado desdén y una fingida alegría, notábase en aquellas mujeres el despecho socapa de contento y un perpetuo mentirse a sí mismas, cosas las dos que contribuían a amargarlas. Pero en aquel hotel todo el mundo procedía de la misma manera, aunque en otras formas, y sacrificaba, ya que no al amor propio, a determinados principios de buena educación, o a sus hábitos intelectuales, el delicioso riesgo de mezclarse a una vida desconocida. Indudablemente el microcosmos donde se encerraba la vieja señora no estaba inficionado por la violenta acrimonia que dominaba en el grupo de rabiosas risitas de las mujeres del magistrado y del notario. Perfumábale, por el contrario, un perfume viejo y rancio, pero también falso, porque en el fondo a la señora vieja le hubiera gustado agradar, atraerse, renovándose para eso a sí misma, la misteriosa simpatía de personas nuevas, porque esto tiene unos encantos de que carece esa limitación de trato a las personas de su propio mundo social, con la constante preocupación de que, como ese mundo es el mejor que existe, no hay que hacer caso del desdén ignorante de los demás. Quizás se daba cuenta esa dama de que
de haber llegado al gran hotel como una desconocida, acaso su traje de lana negra y su sombrero pasado de moda hubiesen arrancado una sonrisa a algún calavera que desde su mecedora diría desdeñosamente: ¿qué tipo? O algún hombre de mérito que, como el magistrado, conservara aún entre sus patillas, entre canas, una cara joven y unos ojos vivos, de esos que a ella le gustaban, y que de seguro habría señalado a los cristales de aumento de los impertinentes de su cónyuge la aparición de aquel insólito fenómeno, y acaso no por otra cosa que por inconsciente aprensión a este primer minuto, corto, ya se sabe, pero temido, sin embargo, como la primera vez que se mete la cabeza en el agua. Es por lo que esa señora mandaba por delante a un criado para hacer saber en el hotel quién era ella y cómo acostumbraba a vivir. Y más timidez que orgullo debía de haber en su costumbre de cortar en seco las salutaciones del director y subir enseguida a su cuarto que tenía arreglado con visillos de su propiedad, en lugar de los del hotel, con biombos, con fotografías, como interponiendo el muro de sus costumbres entre ella y ese mundo exterior al que hubiera sido preciso adaptarse, de tal suerte que lo que viajaba era su casa y ella dentro. Y de ese modo, después de haber colocado entre su persona y los criados del hotel y los comerciantes que la surtían a sus propios servidores, para que ellos recibiesen el contacto de esa humanidad nueva y para que mantuvieran en torno de su ama la atmósfera acostumbrada, interpuso sus prejuicios entre los demás bañistas y ella, y sin preocuparse de agradar o desagradar a personas que sus iguales no hubieran tratado, siguió viviendo en su propio mundo social gracias a la correspondencia que sostenía con sus amigas y a la íntima conciencia que tenía de su posición, de la calidad de sus modales y de la eficacia de su buena educación. Y cuando todos los días bajaba de su cuarto para ir a dar un paseo en su carretela, la doncella que la seguía con el abrigo y la manta y el lacayo que la precedía eran como esos centinelas que a la puerta de una embajada donde ondea la bandera del país que representa garantizan, allí en medio de una tierra extraña, el privilegio de su extraterritorialidad. El día que nosotros llegamos no salió hasta después de comer, así que no la vimos en el comedor al entrar en él a la hora del almuerzo, bajo la protección del director que nos acompañó aquel día hasta nuestra mesa, en calidad de huéspedes nuevos, como un oficial que lleva a los quintos al cabo sastre para que les dé sus trajes, pero en cambio vimos a un hidalgo de familia muy antigua, aunque no linajuda, de Bretaña, acompañado de su hija, el señor y la señorita de Estermaria. A nosotros nos habían colocado en la mesa destinada a ellos, suponiendo que no iban a volver hasta la noche. Habían ido a Balbec con el único objeto de verse allí con unos cuantos amigos suyos que poseían castillos en los alrededores, y entre las comidas a que los invitaban y las visitas que tenían que devolver no pasaban en el comedor del hotel, sino el tiempo estrictamente necesario. Su orgullo los preservaba de toda simpatía humana y de todo interés por parte de los desconocidos que se sentaban alrededor suyo, y el señor de Estermaria adoptaba entre aquella gente el aspecto glacial, rudo, precipitado, puntilloso y de mala intención que se suele tener en las fondas de las estaciones cuando se está entre viajeros que nunca vimos y que nunca volveremos a ver, en los que no se piensa sino para conquistar antes que ellos el pollo fiambre y el rincón de ventanilla. Apenas habíamos empezado a almorzar, nos hicieron levantarnos por orden del señor de Estemaria, que acababa de entrar y que,
Sin darnos ninguna excusa, advirtió en voz alta al maestresala que tuviera cuidado de que no volviese a suceder aquello, porque no le gustaba que tomara su mesa gente desconocida. Estaban también en el hotel una actriz, más conocida por su elegancia, por su talento y por su hermosa colección de porcelana alemana, que por unos cuantos papeles desempeñados en el Odeón, con su querido, joven riquísimo, y ambos bien quistos, con gente aristocrática. La pareja hacía vida aparte, viajaban juntos siempre y almorzaban ya muy tarde, cuando todo el mundo había terminado, y luego pasaban el día en su saloncito jugando a las cartas. Y si vivían así no era por mala voluntad hacia los demás, sino por determinadas exigencias de su afición a ciertas formas ingeniosas de la conversación y a los refinamientos de la mesa, por lo cual solo se encontraban a gusto viviendo y comiendo juntos, y se les hubiera hecho insoportable la compañía de gente no iniciada en sus gustos. Hasta cuando estaban delante de su mesa servida o de una mesita de juego, necesitaban saber que aquel convidado o aquel compañero de juego de enfrente tenía, aunque en suspenso y sin ejercitarla en aquel momento, la ciencia que es menester para distinguir de las piezas auténticas de la pacotilla que en muchas casas de París se hace pasar por Edad Media o Renacimiento. Y los mismos criterios que ellos dos para distinguir en toda cosa lo malo de lo bueno, en esos momentos de comida o de juego tan solo se manifestaba ese género especial y de existencia en que deseaban estar sumergidos aquellos amigos por alguna interjección rara y desusada que caía en medio del silencio del almuerzo o del juego y por la elegancia y gusto del traje que se había puesto la actriz para comer o para hacer la partida de póker. Pero con eso les bastaba para rodearse de costumbres que conocían a fondo y que los protegían contra el misterio de la vida del ambiente. Durante tardes y tardes el mar que se veía por el balcón no era para ellos más que un cuadro de color agradable colgado en el gabinete de un solterón rico, y únicamente entre jugada y jugada, cuando no tenían otra cosa en qué pensar, posaba alguno la vista en el horizonte marino, sin más objeto que hacer alguna observación respecto al tiempo o la hora y recordar a los demás que ya estaba esperando la merienda. Por la noche no solían cenar en el hotel, cuyo comedor, inundado por la luz eléctrica que emanaba a chorros de los focos, se convertía en inmenso y maravilloso acuario, y los obreros, los pescadores y las familias de la clase media de Balbec se pegaban a las vidrieras, invisibles en la oscuridad de afuera, para contemplar cómo se mecía en oleadas de oro la vida lujosa de una gente tan extraordinaria para los pobres como la de los peces y moluscos extraños. Buen problema social, a saber si la pared de cristal protegerá por siempre el festín de esos animales maravillosos, y si la pobre gente que mira con avidez desde la oscuridad no entrará al acuario a cogerlos para comérselos. Por entretanto, quizá entre aquella multitud suspensa y atónita en medio de la oscuridad hubiese algún escritor o aficionado a la ictiología humana que, al ver cómo se cerraban las mandíbulas de viejos monstruos femeninos para tragarse un trozo de alimento, acaso se complaciera en clasificar los dichos monstruos por razas, por caracteres innatos y también por esos caracteres adquiridos, gracias a los cuales una vieja dama serbia, cuyo apéndice bucal es el de un pez enorme, come ensalada como la rochefoucauld, porque desde su infancia vive en el agua dulce del barrio de Saint-Germain. A aquella hora se veía a los tres amigos de la actriz,
puestos de smoking, esperando a la damita que, después de haber pedido el lift desde su piso, salía del ascensor como de una caja de juguetes, casi siempre con traje y manteletas nuevos, escogidos con arreglo al peculiar gusto de su querido. Y los cuatro amigos, los cuales estimaban que el fenómeno internacional del Palace, implantado en Baalbek, había contribuido a fomentar el lujo, pero no la buena cocina, se metían en un coche y se iban a cenar a media legua de allí a un pequeño y reputado restaurante en donde celebraban con el cocinero interminables conferencias relativas a la composición del menú y la confección de los platos. Durante aquel trayecto el camino que desde Baalbek los llevaba, con sus manzanos a los lados, no era para ellos sino la distancia, muy poco diferente, en aquella negrura de la noche, de la que separaba sus domicilios en París del Café Inglés o de la Tour d'Argent, que era menester salvar para llegar hasta el restaurante elegante, y allí, mientras los amigos del joven ricacho le envidiaban una querida tan bien vestida, ella, al agitar sus manteletas, desplegaba ante el grupo, como un velo perfumado y leve, pero que bastaba para separarlos del mundo. Desgraciadamente para mi tranquilidad, disfrutaba yo mucho de ser como toda aquella gente. Había algunos que me preocupaban. Me hubiera gustado que se fijara en mí un hombre que de deprimida frente, de mirar esquivo, que se deslizaba entre las anteojeras de sus prejuicios y de su buena educación, y que resultó ser el gran señor de la región, el cuñado de Legrandin, que solía ir a Baalbek de visita y que los domingos, con la Garden Party semanal que daban él y su mujer, despoblaba el hotel de buen número de sus huéspedes, porque dos o tres de entre ellos estaban realmente invitados a la fiesta, y otros, para que no pareciese que no lo estaban, se iban aquel día a hacer una excursión larga. Sin embargo, la primera vez que entró en el hotel fue muy mal recibido, porque el personal que acababa de llegar de la Costa Azul ignoraba quién era ese señor. Y no solo no iba vestido de franela blanca, sino que, ateniéndose a los viejos usos franceses e ignorante de la vida de los palaces, se quitó su sombrero al entrar en el hall porque había señoras, de modo que el director ni siquiera se llevó la mano a su cubrecabezas para saludarle y juzgó que ese señor debía de ser persona de humildísima extracción, lo que él llamaba un hombre de origen ordinario. Tan solo a la mujer del notario le llamó la atención el recién llegado, que trascendía a esa vulgaridad afectada de la gente elegante, y declaró, con esa base de infalible discernimiento y de autoridad indiscutible, de una persona para quien no tiene secretos la alta sociedad del departamento del Mans, que se veía perfectamente que tenían delante a un hombre de gran distinción, muy bien educado y en contraste notable con toda aquella gente que había en Baalbek, y que ella juzgaba indigna de su trato mientras no la tratara. Aquel juicio favorable que pronunció con respecto al cuñado de Legrandin debía de tener fundamento en el aspecto apagado de su persona, que no imponía nada, o quizá fue que aquella señora reconoció en el hidalgo de Cortijo, con trazas de sacristán, los signos masónicos de su propio clericalismo. De nada me sirvió el enterarme de aquellos muchachos que todos los días montaban a caballo delante del hotel. Eran hijos del no muy reputado propietario de una tienda de novedades, gente que mi padre no hubiera consentido tratar. La vida de Baños de Mar los realzaba a mis ojos, los convertía en estatuas secuestres de semidioses,
y mi sola esperanza era que no dejara nunca caer sus miradas sobre aquel pobre muchacho que cuando salía del comedor del hotel era para ir a sentarse en la arena de la playa sobre mí. Hubiera deseado hacerme simpático hasta al aventurero que fue rey de la isla desierta de Oceanía, hasta al joven tuberculoso, y me gustaba imaginarme que acaso bajo aquel exterior suyo tan insolente se ocultaba un alma tímida y cariñosa que hubiera podido prodigarme tesoros de afecto. Además, al revés de lo que se suele decir de las amistades de viaje, como el ser visto en compañía de determinadas personas puede darnos, para esa playa a donde hemos de volver más de una vez, un coeficiente sin equivalencia en la verdadera vida mundana, en la vida de París, no solo no huye uno de esas amistades de baños, sino que las cultiva celosamente. Me preocupaba mucho la opinión que de mí pudieran formar todas aquellas notabilidades momentáneas o locales a quienes situaba yo, debido a esa tendencia mía a colocarme en el mismo lugar de cada cual y a imaginar su estado de espíritu, no en su verdadero rango en el que les hubiese correspondido en París. Por ejemplo, sin duda, muy bajo, sin el que ellos se figuraban tener y en Balbec efectivamente tenían, porque allí la falta de una medida común para todos les daba una superioridad relativa y un singular interés, y entre todas aquellas personas no había ninguna cuyo desprecio me doliera más que el del señor de Estermaria. Porque desde que entró me había fijado en su hija, en su bonita cara, pálida, azulosa casi, en su alta estatura, tan noblemente llevada, en su singular porte, y todo ello me evocaba naturalmente su linaje, su educación aristocrática, y con mucho más motivo porque sabía su noble apellido. Lo mismo que los oyentes de un concierto después de haber hojeado el programa, y cuando ya se aguijó su imaginación en el sentido allí indicado, reconocen esos temas expresivos, inventados por músicos de genio que pintan por espléndida manera el centellear de las llamas, el murmullo del río o la paz de los campos. La raza superponía a los encantos de la señorita de Estermaria la idea de su causa, y con ello los hacía más inteligibles y completos, y también más codiciables, porque anunciaba que eran poco accesibles, igual que gana en valor un objeto que nos gusta cuando sabemos que cuesta mucho. Y aquel tronco de su linaje prestaba al color de su piel, compuesto de exquisitos zumos, el sabor de una fruta exótica o de un mosto célebre. Pues ocurrió que de pronto la casualidad puso entre nuestras manos, las mías y las de la abuela, la posibilidad de ganarnos un gran prestigio en opinión de la gente del hotel. En efecto, ya el primer día, cuando la vieja señora de título bajaba de su cuarto ejerciendo, gracias al lacayo que la precedía y a la doncella que corría detrás con un libro y una manta, que se habían olvidado una viva impresión en todos los ánimos y excitando el respeto y curiosidad a los que visiblemente no escapaba ni siquiera el señor de Estermaria. El director del hotel se inclinó hacia la abuela y, por amabilidad, lo mismo que se enseña al Shah de Persia o la reina Ranavalo, a una persona humilde que indudablemente no puede tener trato alguno con el poderoso soberano, pero que quizá tenga gusto en haberle visto de cerca. Deslizó en su oído estas palabras, la marquesa de Villeparisis, y al mismo tiempo la dama, al ver a mi abuela, no pudo contener una mirada de alegre sorpresa.
Ya puede imaginarse que la repentina aparición del hada más influyente bajo la apariencia de aquella viejecita no me habría causado alegría mayor allí en aquella tierra, donde no conocía a nadie, donde no tenía recurso alguno para acercarme a la señorita de Stermaria. Quiero decir que no conocía a nadie desde el punto de vista práctico, porque estéticamente hablando, el número de tipos humanos es harto limitado para que no goce uno, sea cualquiera el sitio a donde se vaya, del placer de encontrarse con gente conocida sin tener siquiera necesidad de ir a buscarla, como hacía Swann con los cuadros antiguos. Y así, ya en los primeros días que pasamos en Balbec, tuve ocasión de encontrarme con Legrandin, con el portero de los Swann y con la misma señora de Swann, convertidos respectivamente en un mozo de café, en un extranjero de paso que no volví a ver y en un bañero. Y hay una especie de imantación que atrae y retiene por manera tan inseparable, bien apretados unos junto a otros, determinados caracteres de fisonomía y mentalidad, que cuando la naturaleza introduce de modo que yo digo a una persona en un cuerpo nuevo, no la mutila mucho. El Legrandin mozo de café conservaba intactos su estatura, el perfil de la nariz y parte de la barbilla. La señora de Swann, en su nueva condición masculina de bañero, aún llevaba tras sí no solo su fisonomía habitual, sino un modo especial de hablar. Solo que no era más útil ahora, con su cinturón encarnado e izando al menor oleaje la banderola que prohíbe los baños, porque los bañeros, como no suelen saber nadar, son muy prudentes, que en su estado antiguo femenino, en el fresco de la vida de Moisés, donde antaño la reconociera Swann tras las facciones de la hija de Jethro, mientras que esta señora de Villeparisis era la de verdad, y no víctima de un engaño que le privara de su poder, sino por el contrario, capaz de poner entre mis manos una influencia de que centuplicara la mía, y gracias a ella, como llevado en alas de un pájaro fabuloso, iba a hacerme posible franquear en unos instantes las distancias sociales infinitas, por lo menos en Balbec, que me separaban de la señorita de Stermaria. Desgraciadamente, si alguien había que viviese más encerrado que nadie en su universo particular, ese alguien era mi abuela. Y no hubiese sido capaz de despreciarme, ni siquiera de comprenderme, en el caso de haberse enterado del interés que me inspiraban las personas, aquellas del hotel, y de la importancia que atribuía yo a su opinión, porque mi abuela apenas si se había dado cuenta de su existencia y se iría de Balbec, sin acordarse del nombre de ninguna de ellas. No me atreví, pues, a confesarle la alegría tan grande que habría sido para mí el que toda esa gente la viera hablando con la marquesa, porque esta señora gozaba de gran prestigio en el hotel y su amistad nos habría colocado en muy buen lugar a los ojos del señor de Stermaria. Y no es que yo me representara, ni muchísimo menos, a la amiga de mi abuela como un prototipo de la aristocracia, porque estaba muy acostumbrado a su nombre, familiar para mis oídos antes de ponerme a pensar en él, cuando ya desde niño le oía pronunciar en casa, y su título no superponía al nombre nada más que una particularidad extraña, el mismo efecto que hubiera podido hacer un nombre de pila poco usado, cosa análoga a la que ocurre con esos nombres de calles: calle Lord Byron, calle Rochechoucauld, tan vulgar y populosa, calle de Ramón, que no nos parecen en ningún punto más nobles que la calle de Leoncio Reynaud o la calle Hipólito Levas. La señora de Villeparisis no me traía el ánimo la visión de un mundo especial, como no me la traía su primo MacMahon, al que yo no diferenciaba de Carnot,
también presidente de la República, ni de Raspail, aquel Raspail cuyo retrato compraba Francisca en pareja con el de Pío IX. Mi abuela tenía la tesis de que en los viajes no se deben hacer amistades, que no se va al mar para ver gente, ya queda tiempo para eso en París, que los amigos le harían a uno perder en cumplidos y en frivolidades el tiempo precioso que no os es menester para pasarlo todo al aire libre, delante de las olas, y como le parecía más cómodo suponer que todo el mundo participara de su dicha opinión, la cual autorizaba entre amigos antiguos que se encontraban por casualidad en un mismo hotel la ficción de un recíproco incógnito. Al oír el nombre que le dijo el director, volvió la vista a otro lado e hizo como que no veía a la señora de Villeparisis, que por su parte se dio cuenta de que mi abuela no tenía interés en reconocerla y puso mirada distraída. Pasó y yo seguí en mi aislamiento como un náufrago al que por un momento parecía que iba a acercarse ese barco que desaparece en el horizonte sin detenerse. La señora de Villeparisis comía también en el comedor del hotel, pero en el extremo opuesto. No conocía a ninguna de las personas que vivían en el hotel o que iban allí de visita, ni siquiera al señor de Cambremer, porque vi que este caballero no la saludaba un día en que fue a comer con su esposa al hotel, invitado por el abogado de Cherburgo, el cual, transportado por aquel honor de sentar a su mesa al noble, evitaba a sus amigos de todos los días y se limitaba a hacerles algún guiño desde lejos, manera de aludir a este acontecimiento histórico lo bastante discreta para que no pudiera tomarse como una invitación a acercarse a su mesa. Vamos, vamos. Ya veo que no se coloca usted mal, que es usted un hombre chic, le dijo aquella noche la mujer del magistrado. ¿Yo? ¿Por qué? Preguntó el abogado, disimulando su alegría con aquella exagerada sorpresa. Ah, por mis invitados, asintió sin poder seguir fingiendo. Pero eso no tiene nada de chic, convidar a almorzar a unos amigos. En alguna parte tienen que almorzar. Vaya si es chic. Eran los de Cambremer, ¿no? Los he conocido. Es marquesa y auténtica, por la línea masculina. Es una señora muy sencilla, encantadora, sin nada de cumplidos. Yo creía que iban ustedes a venir. Les hice señas. Los habría presentado a ustedes, dijo, corrigiendo con cierto tono de ironía la enormidad de esta proposición, como Asuero cuando dice a Esther, tengo que darte la mitad de mis estados, ¿no? No, no, no. Nosotros nos estamos escondiditos, como la humilde Violeta. Pues les repito que han hecho ustedes mal, contestó el abogado, envalentonado, porque ahora ya no había peligro. No se los habrían comido a ustedes. ¿Qué? ¿Hacemos nuestra partidita de Besic? Con mucho gusto. No nos atrevíamos a proponérselo a usted porque como ahora se trata con marquesas, bueno, no tiene nada de particular. Miren ustedes, mañana tengo que ir a cenar a su casa. Si ustedes quieren, les cedo el puesto. Lo digo de veras. Lo mismo me da quedarme aquí, con franqueza. No, no, me destituirían por reaccionario, exclamó el presidente, llorando casi de risa por su chiste. ¿Y usted también va a feter o a casa de los Cambremer, añadió volviéndose hacia el notario. Sí, suelo ir los domingos, entrar y salir, pero no los tengo a mi mesa, como el decano. Aquel día no estaba en Balbec el señor de Estermaria, con harto sentimiento del abogado, pero se las arregló para decir insidiosamente el maestresala.
Amando, ¿puede usted contarle al señor de Estermaria que no es él el único aristócrata que hay en el comedor? ¿Vio usted a ese señor que almorzó conmigo esta mañana? Ese del bigotito, de aspecto militar, pues es el marqués de Cambremer. Ah, sí, no me extraña. Para que vea que no es él el único hombre con título. Que aprenda. No es mala cosa eso de bajarles un poco los humos a esos aristócratas. Vamos, Amando, no le diga usted nada si no quiere. Yo no lo digo por mí. Además, conoce muy bien al marqués. Al otro día, el señor de Estermaria, que sabía que el abogado había defendido el pleito de un amigo suyo, fue él mismo a presentarse. Nuestros amigos comunes, los de Cambremer, tenían precisamente intención de reunirnos un día, pero no hemos coincidido, dijo el abogado, que se imaginaba, como tantos embusteros, que nadie hará por dilucidar un detalle insignificante. Sí, pero que basta. Si el azar nos descubre la humilde realidad que está en contradicción con él, para que juzguemos el carácter de una persona y ésta nos inspire siempre desconfianza. Yo estaba mirando, como siempre, y con más libertad ahora, que su padre no la acompañaba, a la señorita de Estermaria. Además, ademanes siempre atractivos, de audaz singularidad, como cuando ponía los dos codos en la mesa y alzaba el vaso sostenido en ambas manos, mirar seco y vivo, que se agotaba pronto, dureza básica y familiar, mal encubierta por las inflexiones personales en lo hondo de la voz y un cierto canon atávico de tisura al que volvía en cuanto acababa de expresar su pensamiento en una mirada o en una entonación de voz, todo lo cual hacía pensar al que la contemplaba en ese linaje que le había legado tal insuficiencia de simpatía humana, tales lagunas de sensibilidad, tal falta de amplitud de carácter, constantemente perceptible, pero unas miradas que cruzaban un momento por el seco fondo de sus pupilas para apagarse enseguida, y en las que se delataba esa casi humilde dulzura que inspiraba la afición predominante de los placeres de los sentidos a la mujer más orgullosa, que algún día acabará por no dar valor más que a la persona que le proporcione esos placeres, aunque sea un cómico o un saltimbanqui, y quizá por fugarse con él, abandonando a su marido. Y un color de rosa sensual y vivo que se difundía por sus pálidas mejillas, como el que colorea el corazón de los blancos nenúfares del Divón, me hicieron pensar en la posibilidad de que aquella muchacha me permitiese fácilmente ir a buscar en ella el sabor de aquella vida tan poética que hacía en Bretaña, vida que su cuerpo contenía y moldeaba, aunque ella parecía no darle mucho valor, fuese por costumbre, por distinción innata o por asco a la pobreza o a la avaricia de su familia. En aquella pobre reserva de voluntad que le habían legado y que daba a su rostro cierta expresión como de cobardía, ¿acaso no hubiese añadido la señorita de Estermaria bastante apoyo para resistir? Aquel sombrero de fieltro gris con una pluma un tanto pretenciosa y pasada de moda, que llevaba invariablemente siempre que se sentaba a la mesa, me la hacía aún más simpática, y no porque armonizara con su cutis de plata o rosa, sino porque él suponía yo que no era rica, y eso la acercaba algo a mí. La presencia de su padre la obligaba a una actitud convencional, pero ya debía de guiarse por principios distintos a los de su progenitor para mirar y clasificar a la gente que tenía delante, y quizás se había fijado en mí, no por mi insignificante rango social, pero acaso porque era yo hombre y joven. Si algún día su padre la hubiera dejado en el hotel y, sobre todo, si la señora de Villeparisis se hubiese sentado a nuestra mesa, con lo cual se formaría de nosotros una opinión favorable, que ya me animaría a acercarme a ella,
¿Acaso habríamos podido hablar un poco, convenir en volver a vernos y a hacer amistad? Y luego más tarde, una temporada en que estuviese ella sola, sin sus padres, en su romántico castillo, nos pasearíamos los dos a la hora crepuscular cuando lucieran suavemente las rosadas flores de los brezos por encima del agua sombría, al amparo de los robles a cuyos pies rompían las olas. Y juntos los dos podríamos recorrer aquella isla, para mí tan llena de encanto porque había encerrado la vida habitual de la señorita de Estermaria y descansaba en la memoria de su mirada, porque se me figuraba que no la poseería realmente sino después de haber atravesado aquellos lugares que la rodeaban de recuerdos. Ve lo que mi deseo ansiaba arrancar, velo de esos que la naturaleza interpone entre la mujer y algunos seres, con la misma intención con que coloca el acto de la reproducción entre los humanos y su más vivo placer, y entre los insectos y el néctar el polen que no tiene más remedio que llevarse, con objeto de que, engañados por la ilusión de poseerla así de modo más completo, tenga necesidad de apoderarse primero de los paisajes que rodean a la mujer, paisajes que serán más útiles a su imaginación que el placer sensual, pero que sin él no habrían tenido fuerza bastante para atraer al hombre. Página 323.